El elemento agua es el flujo por donde discurre la lucidez. La capacidad fundamental relacionada con el elemento agua es la introspección. La introspección es en realidad un tipo particular de atención. Es una atención dirigida al mundo interno, a los estados mentales propios. Lo entenderás perfectamente con el siguiente ejemplo. Ahora, en este momento, plantéate, ¿estás soñando? La respuesta que te vendrá de forma automática es que no. Sin embargo, te voy a pedir que te detengas un instante. ¿Cómo sabes que no estás soñando? Párate y mira a tu alrededor. Escucha, huele, comprueba si en tu boca detectas algún sabor particular. Siente tu piel, la posición de tu cuerpo. ¿Qué percibes con tus sentidos externos que te asegure que esto no es un sueño? En realidad no hay nada que se pueda percibir por los sentidos externos en estado despierto que no pueda percibirse también en el sueño. Por lo tanto, lo que percibas no puede asegurar que no estás soñando. Aún así, sabes que ahora no estás soñando, o crees que sabes. Pero ¿cómo lo sabes? Al final te darás cuenta de que no estás soñando porque tienes una sensación sentida interna que así te lo indica. ¿Y qué es una sensación sentida? La sensación sentida es un concepto desarrollado por Eugen Gendlin, creador del focusing, uno de los modelos de mayor profundidad que se utilizan en psicoterapia. La sensación sentida sería una sensación física vaga, difusa al principio, pero que poco a poco va tomando forma. En otras palabras, y aplicado al asunto que estamos tratando, es un no sé qué que te dice que estás despierto. Aunque no sabes definir exactamente, ese no sé qué está ahí y es el que te dice que estás despierto. Para mayor agilidad, a la sensación sentida de estar despierto, por sus iniciales la voy a llamar sed, que además va muy en consonancia con este módulo. Si te paras a pensarlo, la sed no siempre se corresponde con el estado en el que estamos. Porque de hecho, mientras soñamos, la sensación sentida de fondo es la misma que la de estar despierto. Habitualmente, mientras sueñas, no te planteas que eso que vives es un sueño. Se experimenta con esa misma sensación de estar despierto. Es decir, la sed se traslada de la vigilia al sueño como Pedro por su casa. Y ese es el principal obstáculo para conectar con la lucidez. En el caso de que algún aspecto del sueño nos parezca extraño, la mente se las ingenia para buscar explicaciones, aunque sean rebuscadas, y así mantener intacta la sed. Por ejemplo, si te encuentras con tu vecino, que sabes que es un gran aficionado a la montaña, y le ves sacando a pasear a un ciervo, la mente puede justificarlo diciendo que quizás lo ha encontrado en su última excursión y a lo mejor lo ha adoptado. Es una explicación ridícula, lo sé, pero a nuestra mente le vale. La forma de impedir que la sed se traslade automáticamente al estado del sueño es entrenar el conectarte con la sensación sentida que tiene que ver con poner en duda lo que ya conoces y das por real, la curiosidad por descubrir y el asombro por lo nuevo. Y esto se consigue de la siguiente manera. Te cuento. Hay dos factores que te pueden ayudar a contrarrestar la sed. Uno es la sensación sentida de incoherencia y el otro la memoria prospectiva. Te hablo de cada uno de ellos. ¿Recuerdas que con el elemento aire aprendiste la diferencia entre los detonadores externos y los detonadores internos? Ahora te voy a hablar de un detonador interno que tendrás que entrenar en reconocer si quieres potenciar tus probabilidades de éxito. La sensación sentida de incoherencia, a diferencia de las señales oníricas personales que te he contado en el anterior módulo, es compartida por todos. La sensación sentida de incoherencia es generalizada para todos los soñadores, especialmente para los soñadores lúcidos. No es una señal personal, sino que es una señal global. La sensación sentida de incoherencia es ese no sé qué que sientes cuando te das cuenta de que algo no cuadra, de que algo no encaja, de que varios elementos de tu alrededor no encajan. Por ejemplo,
veo a mi perro Da Vinci hablando en un excelente inglés con acento de Oxford. Beware of herd, a dreadful word. Y eso me provoca extrañeza. Cuando sientes la sensación sentida de incoherencia, pueden ocurrir dos respuestas. La primera, que tu mente busque la forma de encontrar una explicación, aunque sea inverosímil. El cerebro necesita tener las cosas atadas, aunque sea con explicaciones absurdas. Por ejemplo, han abierto una academia de inglés cerca de casa y Da Vinci ha aprovechado la promoción de apertura. La segunda, que asocies la sensación sentida a la pregunta crítica ¿estoy soñando? Y respondas afirmativamente. Si se da el caso 1, soñarás sin darte cuenta de estar soñando. Si se da el caso 2, dispararás tus posibilidades de lucidez. En tus sueños se van a dar continuamente situaciones incoherentes, que se van a convertir en posibilidades de éxito. Ahora presta mucha atención porque voy a contarte cómo desarrollar tu capacidad de darte cuenta de la sensación sentida de incoherencia. Para potenciar tu sensibilidad a percibir las situaciones incoherentes, te invito a poner mucha atención durante el día a aquellos eventos raros o extraños. Puedes pensar que en tu día a día no ocurren cosas extrañas o raras, pero te puedo asegurar que no es así. Lo que ocurre es que habitualmente pasan desapercibidas. Por ejemplo, esa persona que te encuentras en un lugar en el que normalmente no te encontrarías. Una matrícula del coche capicúa o un perro con un collar que pone Samuel y eso te trae el recuerdo de tu amigo de la infancia llamado Samuel. Cualquier cosa que te parezca rara, extraña o curiosa, por ejemplo, puede servir para desencadenar la pregunta de la reflexión crítica en vigilia. ¿Estoy soñando? La memoria prospectiva es la capacidad que te permite recordar que tienes que hacer algo en un determinado momento. En tu entrenamiento te interesa recordar preguntarte si estás soñando cuando aparezca una señal onírica personal o la sensación sentida de incoherencia. Por ejemplo, imagina que el hecho de cruzar por un paso de peatones es una señal onírica personal. Podrías aprovechar cada vez que cruces un paso de peatones en vigilia para hacerte la pregunta crítica ¿estoy soñando? Es la memoria prospectiva la que te va a ayudar a hacer este enlace. Tienes que saber que en la memoria prospectiva intervienen dos componentes. Uno, el componente prospectivo, que es el que se refiere al objeto, la situación, el lugar o cualquier otra cosa que te recuerde que debes hacer una acción. Es lo que en el elemento aire hemos llamado detonador. En tu caso sería ver un paso de peatones. Elemento 2. El componente retrospectivo. Se refiere a recordar el contenido de la acción. En tu caso, preguntarte si estás soñando. Componente prospectivo, cruzar un paso de peatones. Componente retrospectivo, preguntarte si estás soñando. Una forma de desarrollar la memoria prospectiva es ponerte retos. Puedes elegir alguno de estos eventos y durante todo el día de hoy vas a hacerte la pregunta crítica cuando utilices el móvil, pases por el marco de una puerta, te sientes en una silla o escuches la voz de un niño. Cada vez que aparezca uno de estos 4 elementos, hazte la pregunta crítica ¿estoy soñando? Al final del día, evalúa en qué medida te has dado cuenta de ello. Tu memoria prospectiva en estos retos es un indicador de tu memoria prospectiva en el sueño. Al principio es posible que no te vaya muy bien con los retos, pero no te preocupes, que con práctica verás que mejoras. Y aquí viene un aspecto importante, y es que con este reto que te acabo de proponer, cualquier experiencia de vigilia puedes incluirla para desarrollar tu memoria prospectiva. Y eso quiere decir que cualquier experiencia de vigilia es potencialmente una práctica para desarrollar los sueños lúcidos. Este ejercicio tiene mucho que ver con la técnica ADA, de la que te hablaré en otro momento. Por cierto, si no quieres perderte ningún contenido de los que te pueda ayudar a tener sueños lúcidos, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes lo que es la reflexión crítica, pero paso a profundizar un poco más en ella. La reflexión crítica es una técnica que procede de Paul Tolley, psicólogo alemán que investigó en profundidad los sueños lúcidos. El método, ya sabes, consiste en preguntarse en varias ocasiones a lo largo del día si se está soñando. La respuesta no debe ser un no rápido, sino que requiere detenerse para reflexionar y realizar lo que se conoce como test de realidad. El test de realidad es una acción que se realiza para comprobar la realidad en la que estamos, la realidad de vigilia o la realidad del sueño. Hay algunos aspectos de la realidad del sueño que generalmente no se comportan de igual manera que en la realidad de vigilia. Por ejemplo,
Si intentas leer un texto en la realidad del sueño, encontrarás dificultad, porque las letras están difusas, se mueven o el texto cambia si lo miras una segunda vez. También los aparatos electrónicos funcionan de un modo irregular o directamente no funcionan. Puede ser que pulses el interruptor de la luz y no se encienda, o que tu teléfono móvil haga cosas extrañas como apagar y encender la pantalla de forma intermitente. Así que si experimentas algo de esto, es posible que te encuentres en la realidad del sueño, o que estás en la realidad de vigilia y tengas que... Existen una serie de acciones que tradicionalmente se utilizan para hacer el test de realidad. Te cuento algunas de ellas a continuación. Espejo. Si encuentras un espejo en tus sueños, comprueba si el reflejo se corresponde contigo mismo o si la imagen es extraña. Manos. Mira tus manos y comprueba su aspecto, su color o el número de dedos. Atravesar la palma. Intenta atravesar la palma de tu mano con el dedo índice de la otra mano. Si lo consigues, es que estás soñando. Esta es la que uso generalmente y casi siempre funciona bien. Respiración. Trata de respirar tapando tu nariz. Si respiras, es un sueño. Relojes. Observa si un reloj da la hora de forma habitual o si aparece algún símbolo extraño. Esta técnica es especialmente eficaz con relojes digitales. La técnica clásica del interruptor de la luz. En los sueños, los interruptores no funcionan de la manera habitual. Es un mito eso de que no se encienden. En ocasiones sí se encienden, pero es verdad que en muchas otras ocasiones funcionan de manera rara, o quizás intermitente, o no se encienden, o... bueno, tú ya me entiendes. Poderes. ¿Eres capaz de volar, atravesar atravesar paredes, nadar o correr a velocidad sobrehumana? Entonces estás soñando. ¿Memoria? ¿Puedes acordarte de cómo has llegado a este momento? En los sueños, en muchas ocasiones, simplemente apareces, sin plantearte qué ha ocurrido para llegar ahí. También puedes inventarte las tuyas particulares. Si has visto la película Origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, él utilizaba el giro de una peonza para hacer el test de realidad. Los objetos que se utilizan con este fin se les llama tótem. Sea cual sea tu prueba de realidad, lo práctico es que puedas realizarla sin que des el cante a tu alrededor. Por ejemplo, no creo que ponerte a dar saltitos en el metro o el bus para comprobar si vuelas sea muy discreto. Así que es más recomendable seleccionar técnicas que pasen desapercibidas. También es importante que sean efectivas. Te adelanto que el sueño puede ser muy engañoso y a veces hay que hacer varios test de realidad para salir de dudas. ¿Qué debes hacer ahora? Escoge 3 o 4 pruebas de realidad, memorízalas y empieza a usarlas ya mismo. Para entrenar tu sensación sentida de incoherencia, tienes que recurrir a tu diario de sueños y hacer lo siguiente. Elige uno o más sueños y selecciona 3 o 4 sucesos incoherentes que aparezcan en ellos. Por ejemplo, veo a mi profesor del colegio jugando a las canicas con la reina de Inglaterra. Imagina que vuelves a experimentar esos sueños y pon mucha atención a la sensación sentida de incoherencia que es común a todos ellos. Familiarízate con esa sensación. Quédate con ella. Aíslala de las propias escenas. En otras palabras, destila tu propia sensación sentida de incoherencia. ¿Cómo la sientes? Familiarízate con ella. Asocia tu sensación sentida de incoherencia a la pregunta crítica. ¿Estoy soñando? Testea tu realidad tal y como acabas de aprender. ¿What? Esto que te voy a revelar no creo que lo encuentres en ningún otro sitio. Es algo que se da a medio y largo plazo. Lo consiguen los onironautas experimentados y surge con el tiempo si eres constante con tu objetivo. Cuando lo alcances, dejarás atrás la necesidad de las señales oníricas personales y la sensación sentida de incoherencia. Se trata de una circunstancia que te lleva a la lucidez y que es tan sencilla como saber que estás soñando porque hay una sensación interna de estar soñando. Vuelvo a repetir, sabrás que estás soñando porque hay una sensación sentida interna de estar soñando. Es decir, en vigilia sabrás que estás despierto porque hay una sensación sentida de estar despierto y en el sueño sabrás que estás soñando porque hay una sensación sentida de estar soñando. Sin pregunta crítica, sin pruebas de realidad, sin sensación sentida de incoherencia. Solo sensación de estar soñando. Así de simple. Para que entiendas la diferencia con las señales oníricas personales
o la sensación sentida de incoherencia, hay un momento de ¡ah! Estoy soñando, que marca un antes y un después en tu experiencia onírica. Hasta el momento ¡ah! Era un sueño ordinario y después del momento ¡ah! Es un sueño lúcido. Hay un cambio brusco entre antes y después. Algo así como una colleja onírica. Con la transición suave, la lucidez se da de forma progresiva. Es como si te acoplaras poco a poco a la lucidez. Simplemente lo sabrás, es un sueño. Lo que ocurre es que algo que ha estado ahí siempre, te haces consciente de ello. Para destilar tu sensación sentida de estar despierto, de tu sensación sentida de estar soñando, trabaja en vigilia con tu sensación sentida de incoherencia. Para favorecer que tus señales oníricas personales y tu sensación sentida de incoherencia se conviertan en disparadores de la lucidez, trabaja la memoria prospectiva como te he indicado. Elige 3 o 4 pruebas de realidad y hazte un experto en ellas. Para favorecer que tus señales oníricas personales y tu sensación sentida de incoherencia se conviertan en disparadores para la lucidez, trabaja tu memoria prospectiva con el reto propuesto. Ya lo sé, ha sido un contenido más denso, pero puedes volver a verlo las veces que necesites. Y si aún así te quedan dudas, puedes ponerlas abajo en los comentarios y las contestaré. Encantado. Y recuerda, si además quieres un PDF con el contenido de este módulo, pincha el enlace de la descripción y descárgalo Gratuitamente. Atención, porque ahora ya tienes casi todo lo necesario para poder disparar la lucidez en los sueños. Pero te falta lo que veremos en el próximo módulo, del elemento éter. Ahí te hablaré de una capacidad invisible, para algunos esotérica y misteriosa. Se ha dicho de ella que es la energía que subyace a todo. Yo no te sé decir si es así, pero sí que considero que es transversal a todas las capacidades que hemos visto hasta ahora. Así que si desarrollas esta capacidad, verás cómo sube el nivel de las otras 4. En el próximo módulo te hablo de la intención. Y hasta entonces, nos vemos en los...